¿Qué es el punto de ebullición? Es el valor de temperatura en que un líquido se transforma en gas a presión atmosférica. Nos sirve para dos cosas fundamentales, tanto para identificar líquidos, es decir, caracterizarlos, como criterio de pureza de los líquidos, saber si están puros o no. ¿Cuándo ebulle un líquido? Bueno, cuando su presión de vapor se iguala a su presión atmosférica. Veamos. Presión atmosférica es aquella que ejerce la capa gaseosa que rodea la Tierra sobre la superficie de la misma. Cuando estamos sobre el nivel del mar, esta presión es igual a una atmósfera. Pero cuando estamos alejados del nivel del mar, es decir, en una elevación, pico o montaña, esta presión será menor a una atmósfera. En cambio, cuando estamos en depresión o muy por debajo del nivel del mar, esa presión será siempre mayor a una atmósfera. ¿Qué conocemos sobre la presión de vapor? Bueno, la presión de vapor es la que ejercen las moléculas de los líquidos en su superficie al evaporarse. Dígase, cuando se está calentando un líquido sobre un recipiente que está contenido en un recipiente, la presión de vapor va a comenzar a incrementarse y se va a llegar a un punto donde se igualará a la presión atmosférica, es decir, ambas alcanzarán la unidad. Por lo tanto, en ese momento el líquido ya está ebulliendo y su temperatura de ebullición se mantendrá constante. Esto sucede para todos los líquidos, ya que es una propiedad intensiva de la materia que nos ayuda a identificar una sustancia o caracterizarla, ya que su valor es fijo o constante. En el caso del agua, esa temperatura de ebullición será 100 grados Celsius. Cuando el agua adquiere suficiente energía en forma de calor para elevar su temperatura y su presión de vapor alcanza la presión atmosférica, en ese punto el termómetro deja de avanzar, es decir, ya no emitirá un valor superior a 100 grados Celsius. Lo mismo pasará para otra sustancia pura que no sea agua, por ejemplo, el alcohol etílico, cuya temperatura de ebullición son 78 grados Celsius. Veamos ahora una relación que existe entre la temperatura de ebullición de una sustancia y la presión. Fíjense. Si hacemos un gráfico donde ponemos o colocamos el valor de la presión y el de la temperatura de ebullición, presión como una función de la temperatura de ebullición, vamos a obtener lo siguiente. Mientras una aumenta, la otra lo hará en la misma proporción. Mientras una aumenta, la otra lo hará en la misma proporción. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos este gráfico? Obtendremos una pendiente de una línea recta con una relación de directa proporcionalidad, es decir, la temperatura de ebullición es directamente proporcional a la presión. En cambio, cuando hacemos el gráfico de la temperatura de ebullición como una función de la altura, obtendremos lo siguiente. Mientras el valor de una es pequeño, el valor de la otra se hace mayor. Mientras el valor de una desciende, el valor de la siguiente se hace mayor. Mientras el valor de una desciende, el valor de la otra se hace mayor. Y cuando graficamos, obtendremos una pendiente así, con una relación de inversa proporcionalidad, es decir, que la temperatura de ebullición de todo líquido es inversamente proporcional a la altura. De igual manera, nosotros vamos a obtener una pendiente de directa proporcionalidad cuando hablamos de la temperatura de ebullición como una función de la masa molar en una serie homóloga, es decir, mientras una aumenta, la otra aumenta en la misma proporción. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de la familia de los alcanos. La temperatura de ebullición del alcano más sencillo, que en este caso es metano, siempre será menor que la temperatura de ebullición del etano. Y a su vez,
esa temperatura de ebullición del elemento del compuesto etano será menor que la temperatura de ebullición del propano, y así sucesivamente. Veamos ahora el video explicativo, donde se observan de manera demostrativa el punto de ebullición que se le mide a una sustancia desconocida para caracterizarla. Aquí tenemos el instrumento que vamos a utilizar para medir la temperatura de ebullición, conocido con el nombre de termómetro. Tenemos un matraz Erlenmeyer en este caso, puede usarse otro recipiente. Aquí vemos una rejilla de amianto y mechero de Bunsen, que no son partes esenciales del ensayo, porque podemos sustituirlas por otros. Por ejemplo, podemos sustituir el mechero de Bunsen por un hot plate o plato caliente. Ahora aplicaremos el procedimiento a una sustancia desconocida, en este caso es un líquido desconocido, que cuando leamos su temperatura de ebullición conoceremos qué sustancia es, porque la vamos a identificar con ayuda de la tabla de la página 20 de su manual de prácticas. Recordando la importancia del punto de ebullición, que es caracterizar o identificar líquidos o como criterio de pureza de los líquidos. Veamos, sumergimos el termómetro dentro del líquido que queremos caracterizar y comenzamos a evaluar el incremento de temperatura que experimenta el sistema. Fíjense, la evaporación siempre sucede en la parte superior del líquido, en tanto la ebullición ocurre en toda la masa del mismo. Observemos el valor de temperatura que está marcando el termómetro, fíjense, sobrepasa 100 y llega hasta 10. Significa que la temperatura leída es de 110 grados. Si voy a la tabla que aparece en la página 20 de su manual, observo que la sustancia que es más parecida al valor de este punto de ebullición es el agua. Ahora bien, sabemos que el agua no tiene color rojo anaranjado. Esta agua está coloreada, es decir, tiene un coloide, que es en este caso un color. Vamos a decir que para engañar, para que nosotros no nos demos cuenta por simple inspección que se trataba de agua. Entonces, esta es una aplicación del punto de ebullición.